La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Para mí es todo un gusto tenerlos en este nuevo episodio. Igualmente, les agradecemos por continuar escuchándonos y como es de costumbre, antes de empezar el hablar de lo que vamos a tener para el episodio de hoy, queremos recordarles e invitarlos a que escuchen el último episodio, el episodio anterior, que fue sobre, fue el aniversario del podcast. Entonces ahí repasamos un poquito sobre mitos y verdades a partir de memes arqueológicos. Invitados a escucharlo, estuvo bastante gracioso, esperamos. Entonces esa es la recomendación del día. Y para el día de hoy tenemos temática, vamos a retomar una de las temáticas de los episodios anteriores. Volvemos con la serie documental, porque esta colección, es una de las colecciones, digamos, bastante grande del laboratorio. En la colección documental hay diarios de campo, notas de campo, más de 3.000 fotografías, diapositivas y negativos que nos van a ir contando la historia de las investigaciones arqueológicas que ha hecho el laboratorio. Entonces el día de hoy vamos a repasar uno de esos diarios y un sitio en particular que Caro nos va a comentar. Sí, María, vamos a dar inicio a este episodio de la colección documental con el diario de campo del sitio Aurora. Vamos a escuchar una narración, como hemos estado haciendo con este tipo de episodios, y volveremos después con una serie de comentarios. Bueno, démosle chance ahora a la narración. Sitio Aurora, sábado 28 de abril de 1973. Los alumnos de arqueología han iniciado la búsqueda de los sitios arqueológicos para su trabajo de campo. Los alumnos Lorena Mata, Aurora Sánchez, Milagro Monge, José Antonio Fernández y Sofía Hernández localizaron un sitio de bastante importancia en Cartago. Por la descripción que hicieron, el sitio parecía que era bastante importante. Para llegar a él, fuimos en mi carro, hasta la estación experimental del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Subimos hacia el norte, por un bosque y un camino bordeado por cipreses. Llegamos casi hasta el final de los terrenos de la estación. Localizamos el sitio más o menos en el lado oeste. Ya cuando estábamos en el sitio, apareció el señor Carlos Sánchez, hermano de Aurora, quien cooperó con nosotros en la ubicación exacta del lugar del testeo. Este lugar era fácil de ubicarlo con exactitud, debido a que el área es de más o menos 16 metros cuadrados. Está muy densamente ocupado por tiestos. Siendo un poco tarde, mediodía, hablamos con el cuidador de la finca, del señor Rigoberto Flores, quien vive en una casita dentro de los terrenos y en compañía de su señora y 2 hijos. Le dijimos que hablamos con don Celso para obtener el permiso y que regresaríamos al día siguiente para hacer una excavación. Regresamos a la estación del Alto y luego a la casa. Domingo 29 de abril, 1973. En un potrero cercano de la estación experimental localizamos un pequeño montículo de piedra con tiestos de la fase Pavas. Tal vez sea necesario recordar que el sitio Río Chiquito, sin registrar en la queramoteca, de la fase Curridabat queda un poco al oeste del sitio Aurora. Lunes 30 de abril, 1973.
En mi carro nos trasladamos a las 7 de la mañana, al sitio Aurora. La carretera está en muy buenas condiciones, pues hace pocos días la habían nivelado y lastrado bastante bien. Entramos por el portón rojo al norte de la propiedad y como unos 300 metros del sitio arqueológico. Dejamos la unidad de transporte frente al portón y transportamos al hombro lo que sería el equipo. Iniciamos una excavación de 2 metros por 2 metros, con Gerardo Martínez y un hijo del cuidador que lleva por nombre Asistadeo. Al poco rato se presentan Aurora y su hermano Carlos. Esto último, en asocio con Gerardo, continuó la cala 1 en su primer nivel. Luego regresé a Cartago, porque la cámara fotográfica no trabajaba bien. Cerca del río Reventado me encontré con Willy Montero, que iba para el lugar con mi hijo Luis Ricardo. Regresé al sitio arqueológico en compañía de mi familia, pues. Les encontré trabajando porque habían llegado a las 7:30 los peones Moisés Molina y Rigoberto Flores. Practicamos el primer nivel. Son como unos 40 y 26 centímetros como nivelación. El segundo nivel de 20 centímetros más, de 65 a 45 centímetros. Después de este nivel, no se encontraron más tiestos. Pero el lado más bajo de los niveles 20 a 45 a 65 centímetros, encontramos una punta de proyectil. Habiendo llegado a la capa estéril, nos dedicamos a rellenar el hueco. Donde se encontró la punta de proyectil. Este sitio parece haber sido un basurero, lugar donde estuvo una vivienda, aunque podría hacerse una exploración mucho más grande, 2 o 3 cuadros de 2 por 2 metros, a fin de buscar si hay enterramiento. Desgraciadamente es difícil en este momento realizar el trabajo, porque mañana van a sembrar el terreno. Cerca de donde practicamos la cala, pudimos ver algunas piedras de río de mediano tamaño, que pudieron ser guías de tumba, o tal vez piedras que se ocupaban en la construcción. Sábado 12 de mayo, 1973. Al realizar la excavación en el sitio Aurora, visitamos uno de los terrenos adyacentes al oeste del de Don Celso Medina, en la estación experimental del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encontrando que había una pequeña aliente de piedras, y en el que encontramos algunos tiestos de la fase Pavas, y por esta razón decidimos confirmar y evaluar este nuevo sitio. A fin de obtener un permiso del MAG, pedí al ingeniero Edgar Mata que me consiguiera con las autoridades respectivas. Muy gentilmente, el ingeniero Mata habló con las personas del MAG, y me comunicó que me apersonara con el ingeniero Roberto Vicente, administrador de la granja. Ya el pasado martes hice mi regreso temprano y pasé al alto, conversando con don Roberto, quien me dio el permiso y prometió dar ayuda para conseguir a 2 peones. Durante la excavación, Miguel Cubillo preparó el material y el equipo, y en una unidad de la universidad se trasladó desde San Pedro al Alto, en compañía de Kimberly Wright, estudiante de Kansas. Anteriormente había llegado a Eduardo Leiva en su Land Rover, y debido a que la unidad de la U no era de doble tracción, le pedí al chofer que regresara a la universidad. Pasado el material y el equipo de la Land Rover de Eduardo, nos dirigimos a la parte más alta de los terrenos de la hacienda, que era el lugar donde habíamos visto el probable sitio. Llegamos al lugar, iniciamos una cala de 2 por 2 metros, y después de excavar un poco, notamos que, lastimosamente, no era un sitio arqueológico. Por la razón, decidimos hacer una nueva cala en el sitio Aurora, en terrenos de Don Celso Medina. Iniciamos esta nueva cala como 2 metros al norte de la practicada en días anteriores. Esta fue practicada más bien con el objetivo de recoger y aumentar la cantidad de tiestos, y principalmente tratamos de encontrar material lítico en el fondo de la cala.
Recogido suficiente material y siendo las 4 de la tarde, decidimos suspender la excavación para continuarla al día siguiente. Y finalmente dejamos el material y el equipo en las bodegas de la estación. Domingo 13 de mayo, 1973. En una unidad de la universidad, ya de doble tracción, la que está al servicio de la dirección administrativa y manejada por José María Rodríguez, se trasladaron a la estación el asistente Cubillo y los alumnos Pamela Groyd y Jane Abesil, estudiantes de Kansas. Continuamos la cala 2 en el sitio Aurora hasta llegar al fondo a la misma profundidad y apilamos las piedras para localizar el sitio la próxima vez. Como comentario, creemos que podemos dar finalizados los trabajos en el sitio Aurora. El material ya es bastante, como para tener un buen muestreo. Y debemos de excavar pronto el sitio de Carlos Chávez, esto antes de que se formalicen las lluvias y la siembra en el lugar. El otro sitio debe ser excavado posteriormente con mucho cuidado y debe cubrirse un área bastante grande, ya que el sitio muestra poca profundidad y poca densidad en lo que son los tiestos. También, sobre todo, revisarse lo que es la tierra a fin de ver la posibilidad de encontrar más jade. Me agrada bastante, digamos, tener distintos formatos para hacer comentarios sobre la arqueología nacional. Y la verdad es que sí me gusta mucho esta sección de la serie documental, esa, como hemos hablado en otros episodios de esta serie, esa inmersión temporal, digamos, ese viaje en el tiempo que tenemos, siempre nos permite aprender mucho sobre cómo hacíamos y cómo hacemos arqueología todavía. Un poquito de datos, digamos, interesantes para contextualizar más el sitio Aurora. Es que fue un sitio arqueológico registrado en 1973 por el arqueólogo Carlos Aguilar Piedra y está ubicado en Cartago a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Este sitio fue visitado por Carlos Aguilar y un grupo de estudiantes, como pudimos escuchar también en la narración. Y los materiales arqueológicos, particularmente el material cerámico que se localizaba en el sitio, corresponde a la fase Pavas. Fueron en total, luego de la excavación, se recolectaron 4 cajas con material fragmentario lítico y cerámico. Y también lo más interesante, creo que estuvimos escuchando a lo largo de esta narración, es la punta de flecha que se encontró en este sitio y que hoy día es parte de la colección especial del laboratorio. Sí, María, esa punta de flecha es súper interesante y es parte de la colección especial que posee el laboratorio. Y esa y otras pocas, ¿verdad?, se han recuperado a lo largo del territorio costarricense. Se cree que fueron usadas entre el 7000 al 2000 antes de Cristo, en un momento donde las personas que vivieron conformaban grupos pequeños de 30 a 100 individuos. Estas personas, ¿verdad?, que poseían estas puntas de flecha, se mantenían siempre en movimiento o se asentaban por periodos cortos en ciertas partes para recolectar frutos o plantas. Y por supuesto, estas puntas de flecha, ¿verdad?, eran utilizadas para cazar animales, María. Entonces, es muy interesante saber que el laboratorio, entre muchas de sus cosas que el laboratorio resguarda, tiene una punta de este tiempo y que era utilizada para este tipo de labores. Sí, claro, y yo creo que, digamos, también aquí esto da ¿cómo decir? Una buena conexión para escribir un poquito o sea, para entender la relevancia de la ubicación del sitio. Este sitio, digamos, como habíamos dicho, se encuentra en Cartago y, bueno, Cartago, al igual que otros cantones, preservan bastantes materiales arqueológicos de distintas épocas. Pero la diferencia de Cartago respecto a otras partes del país es que afortunadamente Cartago cuenta con una larga historia de estudios arqueológicos y yo diría que tal vez estudios arqueológicos que particularmente se han derivado de estudios de impacto ambiental, que son estudios que se desarrollan cuando se van a hacer
por ejemplo, construcciones a gran escala, ya sea de urbanización, como apartamentos, casas, o inclusive en el caso de Cartago, creo que los proyectos arqueológicos más grandes, de mayor escala, han sido resultado de estudios de impacto por las plantas hidroeléctricas. Entonces, gracias a toda esta historia, digamos, de estudios arqueológicos a gran escala, es que podríamos decir que Cartago cuenta con un buen registro de asentamientos tempranos, es decir, asentamientos de antes del 2000 antes de Cristo, que pues desafortunadamente todavía no hemos encontrado con tanta, digamos, ¿cómo decirlo? No hemos encontrado como con tanto detalle como los hemos encontrado en Cartago, no hemos podido encontrarlos en otras partes del país, que ahí están, pero no hemos tenido, digamos, todavía esos hallazgos como los que se han tenido en Cartago. Sí, María, y eso me hace pensar también en otras conexiones, tanto que están relacionadas a las puntas de flecha, ¿verdad? Como a la provincia de Cartago, porque como bien lo decía usted, Cartago tiene una larga investigación y una gran recuperación de diferentes tipos de materiales. Y hay dos sitios muy importantes que están relacionados a estas puntas de flecha, que son los sitios Florencia y Guardiria, donde también se han encontrado puntas de flecha del tipo cola de pez, las cuales, ¿verdad?, se han asociado con las primeras sociedades que llegaron al continente americano. Aunque se han encontrado materiales arqueológicos tan antiguos como estas puntas de flechas en otras partes del país, Cartago tiene uno de los mejores registros para épocas tan tempranas en la historia. Bueno, sí, enfatizar bastante en el hecho de que Cartago, de estos dos sitios exactos, tienen un buen registro de lo que nosotros llamamos un registro del contexto arqueológico, tienen un buen registro del contexto arqueológico a diferencia de otros lugares. Pero además, algo interesante de ir haciendo todas estas conexiones que nos permite la narración del sitio Aurora es que estos son hallazgos peculiares, son hallazgos poco comunes. Este tipo de puntas de flecha y este tipo de evidencia tan temprana de antes del 2000 antes de Cristo son hallazgos peculiares, no se encuentran todo el tiempo. Y esto está también interesantemente relacionado con algo que se comentaba en el diario, un comentario de don Carlos respecto a encontrar más jade. Esto nos da para discutir un poco más sobre la rareza también de lo que es encontrar jade en un sitio arqueológico. Ciertamente, María, la narración de don Carlos nos permite ver dos momentos muy diferentes en cuanto al asentamiento de poblaciones en Cartago, ¿verdad? Uno es las puntas de proyectil con un tipo de sociedad en un momento establecido, y también lo que él habla en relación al jade, ¿verdad? Que es un material sumamente apreciado por las sociedades precolombinas y que muy pocos se han encontrado en el territorio también lugares donde se estaban efectuando o donde se estaban creando estas herramientas o estos ornamentos de jade, ¿verdad? No se tiene aún bien conocido talleres de manufactura de jade, ¿verdad? En el territorio costarricense. Pero don Carlos nos habla de un hallazgo de jade en este mismo sitio. Entonces es sumamente importante, yo creo que lo que nos permite abstraer de estas narraciones que hemos estado escuchando de los diarios de campo son estas pistas que nos dan, ¿verdad?, para entender el valor de los hallazgos arqueológicos en los lugares, en los sitios arqueológicos. Y eso también es importante porque cuando excavamos, no solo extraemos objetos, ¿verdad?, sino que también registramos según el tiempo arqueológico y también algo que tiene que relacionarse con la parte geográfica, donde aparecieron esta evidencia. Entonces, algo importante que a mí siempre me gusta decir a partir de las narraciones que podemos escuchar de los diarios de campo es esta posibilidad no solamente de ubicarnos en el momento de la excavación, sino también el ir viendo qué es lo que el arqueólogo estaba encontrando
y también partir de ahí a hacer algunas inferencias en el estilo y en la forma de vida de las sociedades precolombinas, María. Entonces, creo que esto de las narraciones de los diarios de campo nos permite a las personas que nos están escuchando, como a vos y como a mí, dar bastantes luces de los sitios arqueológicos que fueron excavados hace más de 50 años. Entonces creo que esto es muy rico a la hora de retomar estos diarios de campo. Sí, completamente de acuerdo, Caro. Yo creo que me gusta mucho la forma en la que explicó cómo es que hacemos este doble viaje en el tiempo, que es muy, muy cierto. Estamos hablando de una época específica, 1973, creo, por ahí estaba haciendo sus notas, don Carlos, respecto al sitio Aurora, pero no solo estamos viajando en el tiempo, como dijo Caro, a 1973, sino que estamos viajando todavía más atrás y mucho más atrás de lo que usualmente la mayoría de estudios arqueológicos en el país ha logrado, digamos, documentar. Estamos viajando 4.000, 5.000 años, bueno, o de 5.000 años para atrás. Estamos viajando a partir de estos hallazgos, por lo menos con la punta de flecha y pues más reciente para la época de Pavas, unos 2.000 años atrás aproximadamente. Entonces hemos tenido buenos viajes en el tiempo con este diario de campo. Pero claro, antes de cerrar, digamos, con esto, algunas palabras de despedida. Sí, María, yo creo que fue muy rico el escuchar la narración y también que se nos permita hacer, ¿verdad?, este tipo de análisis. Creo que es importante en algún momento los diarios que vamos a escribir o que estamos escribiendo en épocas un poco más recientes, ¿verdad? Hace 30, 20, 10 años o incluso el arqueólogo o la arqueóloga que hoy hizo un diario de campo, ¿verdad? Permita que también en algún futuro, dentro de 50 años, 40 años, alguien lo lea y también se pueda transportar en ese viaje en el tiempo, ¿verdad? Entonces, nombres, para mí siempre es un gusto estar en este espacio, agradecerle a las personas que nos escuchan, espero que nos sigan escuchando, nos permitan llegar hasta donde están ustedes con este tipo de contenido y con otro tipo de contenido que estamos haciendo. Entonces, nada más es de agradecerle a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias, María. Sí, me uno a las palabras, como siempre, de Caro, de despedida y nada más que decir que estén atentas y atentos a los siguientes episodios, que vamos a estar variando un poquito el contenido. Los siguientes episodios pues van a tener un poco sobre lo que es investigación arqueológica en nuestra región y también volveremos a diarios de campo, etcétera. Entonces, estamos variando el contenido mes a mes. Pero antes de despedirnos, como siempre, si quieren seguir escuchándonos y si quieren escuchar los episodios anteriores, les recordamos que estamos en Spotify, en varias plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast también y les recordamos que tenemos canal de YouTube, entonces también pueden seguirnos ahí. Caro, hacemos el cierre, a ver si esta vez quedamos coordinadas. Aquí estoy lista, María. Espero que nos salga bien esta vez. Démosle. Ok, vamos en una, dos, tres. La La CAP, CAP, en en donde donde hablamos hablamos de de historia historia precolombina precolombina y y más. más. Nos Nos vemos vemos pronto. pronto. Esta sí nos quedó coordinada. Hasta luego, nos vemos. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavalini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores Ian Acevedo González y el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.